La noche estaba oscura, sin luna. La brisa fría acariciaba el río, pero algo más, algo extraño, recorría el aire. El sonido de unos pasos resonaba, aunque no había nadie cerca. Pronto, un susurro, leve, provenía de la orilla. «No te acerques», parecía decir, pero la tentación era más fuerte que el miedo. Juan, un joven que caminaba por el camino polvoriento, no pudo resistir. «Seguro que es un eco», pensó, mientras acercaba el oído al agua. La leyenda del río, la que todos conocían, susurraba: «Los muertos no deben ser despertados». Pero él no escuchó. Su mano tocó el agua oscura. La sensación fue fría, como un aviso que él no comprendió. Al momento, el viento sopló con fuerza, el susurro se convirtió en un grito. Algo en el agua brilló brevemente, reflejando una figura borrosa. El terror se apoderó de él, pero ya era demasiado tarde. La maldición había comenzado. Juan no podía moverse. El miedo lo había paralizado. Miraba la figura del agua con una mezcla de horror y fascinación, incapaz de apartar la vista. Sentía que sus piernas ya no respondían, que el terror lo había invadido completamente. Los susurros aumentaban, ahora provenientes de todas direcciones. La voz, suave y cavernosa, parecía decir: «No sigas», pero su curiosidad no le permitía retroceder. Una fuerza invisible lo mantenía atrapado en el borde del río, como si la misma tierra estuviera involucrada en esta maldición ancestral. Mientras tanto, la figura en el agua se desvanecía y reaparecía, como una sombra que luchaba por solidificarse. La niebla se volvía más espesa, y un viento frío comenzaba a soplar. Juan ya no sabía si estaba soñando o si la pesadilla era real. Y justo cuando la figura parecía surgir del agua por completo, un grito estremecedor cortó el aire, haciendo que el corazón de Juan se detuviera. Juan finalmente se desplomó de rodillas, su cuerpo temblando incontrolablemente. El grito resonó aún en sus oídos, una vibración que parecía calar en sus huesos. Miró alrededor, pero no había nadie más, solo la sombra que lentamente lo rodeaba. El aire se sentía denso, como si el mismo espacio estuviera presionando sobre él. Su respiración se volvió errática y una sensación de claustrofobia lo invadió. La sensación se invadió, daba lento lesión inventario. Cada intento de levantarse era inútil. El río ya no era solo agua. Era un abismo, una puerta a un mundo que jamás debía ser abierto. Su mente luchaba por entender lo que sucedía, pero solo lograba recordar la advertencia de su abuela: «Nunca toques el agua de ese río o te llevará lo que está esperando». Era demasiado tarde para dar marcha atrás. El destino de Juan estaba sellado, y la figura de la niebla, ahora frente a él, parecía sonreír. La figura, ahora completamente formada, era una mujer, pero no era humana. Su rostro, desfigurado por el tiempo y la maldad, estaba cubierto por una marea de cabellos oscuros que caían en cascada, tapando su cuerpo entero. Los ojos de la mujer brillaban con una luz propia, fría y vacía, como si estuvieran mirando a través de Juan, al fondo de su alma. Él intentó hablar, pero su voz se apagó en su garganta. Un susurro helado salió de los labios de la figura: «Ahora eres mío». Y antes de que Juan pudiera reaccionar, la figura se abalanzó hacia él, atravesando el aire como una sombra que consume todo a su paso. El aire se volvió espeso, casi insoportable. El grito de Juan se ahogó en el viento, y el río parecía devorarlo todo. Juan sintió un peso abrumador sobre su pecho, como si la figura lo estuviera arrastrando hacia el agua. No podía escapar. No podía gritar. Todo a su alrededor era oscuridad. Las sombras se alargaban y se fundían con el río, y él, casi sin aliento, sintió que su cuerpo se desintegraba. Fue un instante largo y eterno, donde el tiempo perdió su significado. El agua ya no era agua. Parecía una fuerza viva, una masa de desesperación que lo estaba absorbiendo lentamente. El último pensamiento de Juan fue que no habría regreso, que nunca sabría qué lo había alcanzado en el agua esa noche. Y entonces, la oscuridad lo reclamó. Juan despertó sudando, con el corazón acelerado. El eco de la figura en el agua,
aún resonaba en su mente, como un latido lejano. No fue un sueño, pensó, pero algo dentro de él no quería creerlo. Al día siguiente se alejó del río, pero el susurro seguía en su oído, como un eco persistente. Su madre le había advertido muchas veces sobre ese lugar, pero él nunca creyó en las viejas historias. A medida que los días pasaban, la sensación de estar siendo observado no desaparecía. La oscuridad de la noche lo perseguía durante el día, y la gente que solía ver en su barrio comenzaba a notarlo distante, aislado. Incluso sus amigos, aquellos en los que confiaba, le miraban como si algo estuviera cambiando en él. La noche siguiente, sin embargo, no pudo resistir. La necesidad de saber qué sucedía lo empujó nuevamente hacia el río. Esta vez no sería la misma ignorancia que antes. Algo en su interior le decía que debía enfrentarse a lo que había tocado, aunque eso significara confrontar su peor pesadilla. A la mañana siguiente, Juan caminó por las calles de su barrio sin rumbo, como un alma perdida. La luz del día no lograba disipar la sensación de malestar que lo envolvía. Todos parecían tan normales, pero él sentía que algo dentro de él se había roto. Sus amigos le ofrecieron consuelo, pero él no podía compartir lo que estaba viviendo. Nadie podría entenderlo. Es solo el estrés, pensó, pero las voces, los susurros del agua, seguían en su cabeza. No debo regresar allí, pensaba, pero la idea seguía rondando. Al anochecer, la tentación fue más fuerte que su miedo. Regresó al río, con la esperanza de encontrar respuestas, aunque temía lo que podría descubrir. La niebla parecía esperarlo, como si todo estuviera en su contra. Se detuvo al llegar al borde del agua, pero esta vez no iba a acercarse tan fácilmente. Algo dentro de él sabía que debía dar un paso atrás, que la verdad era algo que no estaba preparado para enfrentar. Sin embargo, la llamada de lo desconocido era demasiado fuerte, y sus pies lo llevaron nuevamente hacia el agua. La niebla que cubría el río parecía más densa esta vez, como si todo el paisaje estuviera absorbiendo la luz. Juan no sabía si el miedo lo paralizaba o si algo lo mantenía en el lugar, pero se sentó frente al agua, observando el reflejo distorsionado de la luna. En ese momento, entendió que no podía escapar, que todo lo que había experimentado no era un accidente, sino un destino. El agua se agitaba suavemente, pero era como si algo invisible estuviera arrastrándolo. «¿Qué quieres de mí?», murmuró al agua. La respuesta llegó en forma de un susurro. «Lo que tocaste es ahora parte de ti». Las palabras resonaron en su mente, como una sentencia. Miró alrededor, pero no había nadie. Solo la niebla y el silencio. Fue entonces cuando la figura apareció nuevamente, más clara, como si hubiera estado esperando que Juan entendiera su conexión con ella. La figura que surgió del agua era más nítida que nunca. Era una mujer, pero su presencia no era humana. Sus ojos, fríos y vacíos, miraban a Juan como si lo estuvieran juzgando. El aire se volvía denso con cada palabra que ella pronunciaba. «El pacto fue sellado cuando tocaste el agua», dijo, su voz un susurro lejano, como un eco que nunca se disipa. Juan intentó hablar, pero no pudo. Su voz se ahogaba en su garganta, como si el aire mismo se le escapara. De repente, la mujer avanzó hacia él, flotando por encima del agua, sin que sus pies tocara el suelo. El miedo de Juan se convirtió en desesperación, pero la figura no mostraba compasión. «Ahora eres mío», dijo, y la oscuridad que la rodeaba creció. En un instante, la niebla cubrió todo, y Juan ya no veía la figura, solo sentía su presencia cerca, como una sombra que lo envolvía. Juan sintió una presión en su pecho, como si la figura estuviera tomando algo de él. Su mente se llenó de imágenes de su familia, de su madre, de la vida que había dejado atrás por curiosidad, pero ya no podía regresar. No podía negar lo que había hecho. «¿Qué pasa ahora?», pensó. Pero al hacerlo, la niebla que lo rodeaba se disipó lentamente, dejando solo silencio. La figura ya no estaba, pero algo en el agua permanecía. «No». Juan se levantó del suelo, temblando. No sabía qué hacer, ni a dónde ir. Sentía que había sellado su destino. Mientras miraba al horizonte, la figura volvió a aparecer, esta vez más cerca. «Es tarde para huir», dijo la voz,
y la niebla volvió a rodearlo. La maldición lo había atrapado. Las noches se volvieron más largas, y el río se convirtió en un lugar donde la oscuridad parecía cobrar vida. Juan no podía escapar del miedo que lo acosaba. A pesar de los esfuerzos por olvidarlo, la voz seguía en su mente. El susurro lo llamaba constantemente, y la figura del agua se le aparecía en los momentos más inesperados. La gente a su alrededor comenzó a notar algo extraño en él, en tanto que intuía líneas sobre ellas. Sus amigos le decían que se veía distante, como si algo lo estuviera devorando por dentro. A pesar de su lucha por ignorar la maldición, Juan no podía dejar de pensar en la figura. Cada noche regresaba al río, sintiendo una necesidad irresistible de buscar respuestas. La sensación de que algo o alguien lo observaba lo inquietaba profundamente. Algo oscuro se cernía sobre él, y aunque intentaba resistir, sentía que el tiempo se agotaba. La leyenda del río se estaba convirtiendo en su propia realidad, y la única forma de escapar parecía ser enfrentarse directamente con la figura que lo acechaba. Una noche, mientras caminaba cerca del río, Juan notó que algo en el aire había cambiado. El ambiente estaba extraño, como si el viento mismo lo observase. Se detuvo en seco mirando el agua que se agitaba sin razón aparente. No había viento, pero el agua se movía violentamente. La figura, que antes solo se mostraba como un reflejo borroso, apareció de nuevo. Esta vez no estaba en el agua, sino frente a él, como una sombra oscura que lo observaba con esos ojos vacíos. Juan no podía moverse, atrapado entre el miedo y la fascinación. Conti. ¿Por qué me sigues?, susurró con voz quebrada, pero la figura no respondió. La niebla comenzó a envolverse alrededor de ellos, cubriéndolos por completo. El susurro creció más fuerte, convirtiéndose en una risa sutil, pero aterradora. Ponto. La sensación de ser observado se intensificó, y Juan sintió como si estuviera siendo absorbido por la oscuridad misma. Algo en el agua lo estaba reclamando. El viento se calmó de repente, y la figura, aún suspendida en la niebla, se acercó a Juan lentamente. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, como si estuviera observando el alma misma de Juan. La figura se acercó aún más, y con un susurro que helaba la sangre dijo: «Tu destino está sellado. Has tocado lo que no debías». El terror comenzó a consumir a Juan, quien intentó retroceder, pero algo lo mantenía en su lugar. La fuerza de la figura lo mantenía inmóvil. Sus piernas no respondían, y el aire se volvía cada vez más denso. La figura levantó su mano, y Juan sintió un frío intenso que lo recorrió de pies a cabeza. «Te pertenezco ahora», dijo la figura, y de repente el río se agitó aún más. Las aguas parecían levantarse como si quisieran devorar todo a su alrededor. En ese momento, Juan comprendió que no podía escapar. La maldición ya lo tenía. De repente, todo se detuvo. La figura desapareció y la niebla comenzó a disiparse lentamente. Juan miró alrededor, buscando algo, pero no había rastro de la presencia oscura que lo había acechado. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. Sentía que la maldición lo había marcado, que ya no era el mismo. Intentó dejar atrás el río, pero no podía evitar regresar cada noche. La voz del agua seguía resonando en su mente. Los susurros se volvieron más insistentes, más desesperados. Al principio, pensó que podría resistir, que podría ignorar lo que había hecho. Pero cada noche, el río lo llamaba más fuerte, y cada vez que lo ignoraba, algo dentro de él se rompía. Fue entonces cuando una noche sin luna, escuchó un grito proveniente del agua. Decía un eco proveniente del agua. Un grito conocido, el grito de su madre. Al darse la vuelta, vio a la figura emerger del agua. Esta vez con una forma diferente, mucho más humana, pero aún llena de terror. La maldición se había vuelto más personal. Juan no podía escapar. La figura, ahora completamente formada, le sonreía con una sonrisa cruel. «¿Pensaste que podías liberarte?», susurró la figura con voz gutural. El agua a su alrededor comenzó a moverse nuevamente,
agitando todo con una fuerza inhumana. Juan intentó huir, pero sus piernas no respondían. Todo su cuerpo estaba paralizado, como si la maldición lo tuviera atado a ese lugar. La figura se acercó, y sus ojos vacíos reflejaron el terror de Juan. La figura se inclinó hacia él y murmuró: «Eres parte de mí ahora». En ese momento, una fuerza invisible lo arrastró hacia el agua. No podía respirar. El frío lo rodeaba. El agua lo absorbía lentamente, y él ya no podía luchar. La oscuridad lo envolvió, y el río lo tragó por completo. La última visión que tuvo fue la figura desapareciendo entre las aguas. El terror había tomado control de Juan por completo. Ya no podía distinguir si los días eran reales o si todo se desarrollaba en su mente. Cada rincón, cada sombra, parecía perseguirlo, como si la maldición no lo dejara respirar. En su desesperación, comenzó a buscar respuestas. Visitó a los ancianos del pueblo, aquellos que conocían las leyendas, esperando encontrar una explicación, una forma de liberarse. Nadie quería hablar, pero finalmente, una mujer mayor, con ojos profundos como el abismo, aceptó contarle lo que sabía. «Tu familia tiene una conexión con el río», dijo, su voz rota. «Un pacto hecho hace generaciones. El río reclama lo que le pertenece». Juan, atónito, no entendía. ¿Qué pacto? ¿Por qué él? La mujer continuó: «Hace muchos años, uno de tus ancestros rompió el pacto. Y ahora, la sombra del río ha venido por su descendencia». En ese momento Juan comprendió que no solo era un objetivo de la leyenda. Él era el último eslabón en una cadena rota, y su vida estaba marcada por lo que otros habían hecho. Después de la conversación con la anciana, Juan no podía dejar de pensar en sus palabras. La maldición no era algo que él había provocado, pero su familia sí lo había hecho. Durante días, la visión de la mujer lo perseguía, sus palabras resonando en su mente: «El río reclama lo que le pertenece». La desesperación lo llevó a buscar más respuestas. Visitó el cementerio antiguo del pueblo, donde encontró el nombre de su antepasado en una lápida olvidada. La inscripción decía: «Traicionó el pacto, y su sangre nunca será libre». El frío recorrió su espalda, pero algo en su interior lo impulsó a seguir adelante. La figura del río lo llamaba, y ya no podía huir. En ese mismo cementerio, encontró una antigua caja de madera enterrada cerca de la tumba. Dentro de ella, un libro de cuero que narraba la historia de la familia, una historia plagada de pactos rotos, traiciones y sangre derramada. Al leerlo, descubrió que el pacto no era solo con el río, sino con una entidad mucho más antigua y poderosa que cualquiera que pudiera imaginar. Con el libro en sus manos, Juan comenzó a leer. Las palabras eran antiguas, llenas de simbolismos y avisos sobre lo que sucedería si el pacto se rompía. Mientras avanzaba en la lectura, entendió que el río no era solo un ser de agua. Era una entidad, un espíritu antiguo que se alimentaba del sufrimiento y la traición. Los humanos que tocaban sus aguas quedaban atrapados en un ciclo eterno de miedo y desesperación. La historia del pacto se remontaba siglos atrás, cuando uno de sus antepasados había sellado un trato con esta entidad a cambio de prosperidad para la familia. Sin embargo, esa prosperidad nunca fue suficiente. El deseo de poder había llevado a un miembro de la familia a traicionar el pacto, y desde entonces, el río había estado buscando venganza. Juan se dio cuenta de que no era solo un peón en esta historia. La entidad lo había elegido, su sangre estaba ligada al río, y solo él podría sellar el destino de su familia o condenarse a sí mismo y a los suyos. Aterrado por lo que había descubierto, Juan intentó huir de la maldición. Durante días evitó el río, pero las voces en su cabeza no lo dejaban en paz. «Vas a regresar», le susurraban. «Vas a venir por nosotros». Ya no podía ignorarlo. El río había marcado su destino y, al igual que su antepasado, él debía hacer una elección. Con el libro en mano y el corazón acelerado, regresó al río, esta vez con la intención de enfrentarse a la entidad. La niebla se levantaba como si esperara su llegada. Al acercarse al agua, vio la figura de la mujer, más nítida y más aterradora que nunca. Ella no lo miraba con odio,
sino con una especie de satisfacción. Punto. Sabía que Juan no podría escapar. La sangre lo reclama, dijo con una sonrisa macabra. En ese momento, el aire se volvió pesado y el agua comenzó a subir. El río, como una bestia sedienta, esperaba su sacrificio. La figura de la mujer avanzó hacia Juan, su presencia más opresiva que nunca. La maldición ya lo había marcado y no había marcha atrás. Juan sentía como si su cuerpo ya no le perteneciera, como si el agua del río lo estuviera llamando a entrar. «Te pertenezco», murmuró la figura mientras extendía su mano hacia él. De repente, la fuerza de la entidad lo atravesó, y el libro en sus manos comenzó a arder en un fuego negro, como si la misma oscuridad de la historia lo consumiera. Juan intentó gritar, pero su voz se ahogó en el aire espeso. El río rugió, y el agua se levantó en un vórtice que lo tragó, arrastrándolo hacia lo más profundo. En ese instante, supo que la maldición ya no era solo suya, sino que se había convertido en parte del ciclo eterno del río. La entidad había ganado, y su familia estaba condenada a vivir en su sombra por siempre. La oscuridad estaba a su alrededor, impenetrable, como una prisión sin salida. Juan, ahora completamente atrapado, sentía cómo la maldición lo absorbía, como si su vida se estuviera desvaneciendo entre las aguas. La figura, ya no solo un espectro del río, sino una manifestación del sufrimiento eterno, se acercaba lentamente. «Has sido elegido», susurró la entidad, su voz rasposa y llena de un poder aterrador. «No hay retorno, no hay salvación». Cada palabra que pronunciaba se sentía como un golpe directo a su corazón. Juan intentó resistirse, pero su cuerpo no respondía. La fuerza de la maldición lo mantenía inmóvil, como si la misma agua lo hubiera atrapado. En su mente, los ecos de los gritos de su madre, de su abuela, de aquellos que ya habían caído, lo atormentaban. «¿Por qué?», logró decir entre susurros. «¿Por qué yo?». La figura sonrió, una sonrisa cruel y victoriosa. «Porque el río nunca olvida, y la sangre es suya». En ese momento, Juan entendió que no solo era una víctima, sino una parte esencial de una historia que comenzaba con una traición y que no terminaría hasta su sacrificio. La entidad levantó su mano y el agua comenzó a girar en espirales a su alrededor. Juan luchó por mantenerse en pie, sintiendo cómo la presión lo aplastaba. Era como si el río se hubiera convertido en una fuerza viva, imparable. «Todo lo que has conocido, todo lo que has amado, desaparecerá», dijo la entidad con un tono ominoso. El agua se agitaba cada vez más rápido, y las sombras a su alrededor parecían crecer, envolviéndolo. Juan miró a su alrededor y vio cómo las figuras de su familia aparecían en las aguas. Su madre, su padre, sus abuelos, todos atrapados en una eternidad de sufrimiento. La visión lo hizo caer de rodillas, abrumado por la angustia. Intentó gritar, pero su voz no salía. «No puedes escapar», susurró la figura, acercándose más a él. «Eres parte del río, parte de su historia». En ese momento, Juan comprendió que no solo había heredado la maldición, sino que ahora estaba vinculado al río para siempre. En ese instante, una voz familiar lo llamó desde la oscuridad. «Honto». Era la voz de su madre, pero distorsionada, como si viniera de un lugar lejano. «Juan, no caigas en la desesperación», le dijo. «Aún puedes salvarte». Pero la voz fue rápidamente reemplazada por un grito desgarrador, el mismo grito que había escuchado antes, aquel que provenía del agua. La figura del río, ahora más poderosa que nunca, avanzó hacia él, la oscuridad a su alrededor intensificándose. «No hay salvación», le dijo con una voz que resonó en su cabeza. «Tú eres mío». Juan, sin embargo, sintió una chispa de coraje en su interior. Recordó las historias que había escuchado de aquellos que lucharon contra la oscuridad, aquellos que se sacrificaron por el bien de los demás. Sabía que aún podía hacer algo, aunque fuera lo último que hiciera. Alzó el libro, ahora ardiente en sus manos, y susurró las palabras que había leído días antes. Las palabras del pacto. Las palabras que podrían sellar su destino. Las palabras del libro resonaron en el aire,
y por un momento todo se detuvo. El agua dejó de moverse y la figura de la mujer se congeló en su lugar. Juan sintió una energía intensa surgiendo del libro, como si una fuerza ancestral estuviera despertando en su interior. La entidad se retorció, gritando en dolor. «¿Qué has hecho?», rugió, su voz llena de furia. Juan cerró los ojos, apretando el libro contra su pecho. «Punto di aumba», apretando el libro contra su pecho. Romper el pacto, acabar con la maldición, es el único camino, pensó. La luz del libro brilló más fuerte, iluminando todo a su alrededor. La figura trató de moverse, pero estaba atrapada, congelada en el tiempo y el espacio. El río comenzó a calmarse, y la niebla que había rodeado todo desapareció, dejando al descubierto una tranquilidad inesperada. La maldición ya no era suya. La figura del río se desvaneció, llevada por la corriente. Juan cayó al suelo, agotado, pero aliviado, sabiendo que finalmente había cumplido con su destino, aunque a un gran costo. La calma regresó, pero algo había cambiado dentro de Juan. Sabía que la maldición ya no lo perseguiría, pero el peso de lo sucedido lo marcaría por siempre. La oscuridad que había vivido se desvaneció, dejando atrás una profunda tristeza. Se vuelve así una profunda tristeza. Aunque la leyenda del río había sido derrotada, Juan se dio cuenta de que las cicatrices emocionales de su familia, las traiciones y los pactos rotos nunca desaparecerían. Lo que quedaba ahora era el vacío que sentía en su pecho, la consciencia de que, aunque la maldición había terminado, algo irreparable había ocurrido. Sin embargo, una nueva luz brillaba en su alma. Había enfrentado su destino, enfrentado su miedo, y aunque la pérdida era profunda, había encontrado la paz al final de todo. La figura de la mujer ya no existía, y el río, ahora en calma, ya no lo llamaba. Pero en su corazón, Juan sabía que nunca olvidaría la lección del río. Nunca ignores lo que está enterrado. Tras lo sucedido, Juan regresó a su hogar, pero ya nada era lo mismo. El eco de la maldición seguía presente en su mente, como un susurro que nunca se callaba. Había vencido a la entidad del río, pero no pudo librarse del vacío que le dejó. Sus noches eran largas, llenas de pesadillas y recuerdos de aquellos que se habían perdido en la oscuridad. A pesar de la paz que ahora reinaba en el pueblo, él no podía olvidar lo que había ocurrido. No podía olvidar la figura de la mujer, ni la desesperación que sintió al ser consumido por las aguas. Aunque la maldición se había desvanecido, él había quedado marcado. Sabía que la libertad que tanto deseaba no llegaría jamás. Cada rincón de la casa, cada objeto que tocaba, lo hacía sentir como si la presencia del río estuviera acechando de nuevo. Había perdido algo que jamás podría recuperar: su paz interior. Y aunque el río había dejado de llamarlo, él sabía que nunca podría escapar completamente de la sombra de la maldición. El pueblo parecía haberse recuperado, pero algo seguía en el aire contagiante. Las personas se saludaban con una sonrisa, pero las miradas eran más frías, más distantes. Nadie quería hablar sobre lo sucedido, como si la sombra de la maldición se hubiera quedado con ellos, aunque de una forma más sutil. Juan caminó por las calles, observando a su alrededor, sintiendo una desconexión con el lugar que había conocido toda su vida. Las casas parecían más grandes, las sombras más alargadas. Las voces de la gente ya no le ofrecían consuelo, ni siquiera el sonido del viento en los árboles. Todo le parecía extraño, como si el tiempo se hubiera detenido para él mientras todo a su alrededor seguía adelante. Se preguntaba si algún día sería capaz de encontrar la paz, o si la maldición lo había marcado para siempre, condenándolo a vivir con una carga invisible. La respuesta, sin embargo, aún le eludía. Lo único que sabía es que el río, aunque distante, siempre estaría presente en sus recuerdos. Una tarde, Juan regresó al río, esta vez no para enfrentarse a la figura del agua, sino para encontrar una forma de cerrar el capítulo de su vida que lo había marcado para siempre. Se sentó en la orilla, mirando las aguas tranquilas, pero en su interior sabía que, aunque el río ya no lo reclamaba, él siempre sería parte de su historia. «Ya no estoy huyendo»,
pensó mientras observaba las aguas reflejar el cielo nublado. Lo aceptó. Pero al mirarse en el agua, vio algo extraño, algo que no debía estar allí. La figura de la mujer, distorsionada y lejana, apareciendo por un breve momento en el reflejo. El agua brilló de una forma extraña, como si respondiera a su presencia. Juan respiró hondo, sabiendo que la maldición nunca desaparecería por completo, pero que su poder sobre él, al menos, ya no era absoluto. Esta vez no se sintió débil, no sintió miedo. Se levantó del suelo, con la sensación de haber dado un paso hacia la verdadera liberación, aunque sabía que su vida siempre llevaría consigo esa marca. El tiempo pasó, y aunque las noches se volvieron más tranquilas, Juan nunca dejó de recordar lo sucedido. Su relación con el pueblo y con su familia se había debilitado, y aunque intentó reconstruir lo que una vez fue, ya nada era igual. La maldición había dejado una huella profunda en su alma, una huella que solo él entendía. A veces, cuando se encontraba solo, sentía una ligera presencia detrás de él, como si algo o alguien lo estuviera observando. Aunque se había liberado del dominio del río, el miedo de que algo lo acechara seguía en su corazón. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano, escuchó un susurro suave, casi imperceptible, que lo hizo detenerse. No había viento, ni nadie cerca. Fue un susurro familiar, un eco del pasado. Juan miró hacia atrás, pero no había nada. De todos modos, siguió caminando, sintiendo una paz provisional. Sabía que la sombra del río nunca lo abandonaría por completo, pero al menos ahora podría vivir con ella, no bajo su control. Finalmente, Juan comprendió que la verdadera libertad no era la ausencia de la maldición, sino la aceptación de su existencia. El río había sido una parte fundamental de su vida, y la figura que lo había perseguido era ahora solo un eco en sus recuerdos. A medida que los días pasaban, se dio cuenta de que su lucha no había sido en vano. Había ganado algo mucho más importante que la paz. Había encontrado su fuerza interna. La gente del pueblo, aunque desconociendo los detalles de lo sucedido, comenzaba a acercarse a él de nuevo. Juan, aunque marcado por el pasado, decidió seguir adelante, entendiendo que la vida continuaba, aunque con cicatrices. La maldición, aunque persistente en sus recuerdos, ya no tenía poder sobre él. Como el río que ya no lo reclamaba, él se dejó llevar por el flujo de la vida, abrazando la incertidumbre de lo que vendría. Y así, con un último vistazo al agua que había cambiado su destino, se alejó, dispuesto a enfrentar lo que el futuro le deparaba. Juan había logrado liberarse, o eso pensaba. La maldición, que una vez lo arrastró al abismo, ahora parecía estar solo, en sus recuerdos. Pero una noche, cuando todo parecía estar en calma, escuchó algo, un susurro en la oscuridad. Ella sigue llorando junto al río. Fue tan débil, tan lejano, que casi pensó que su mente le jugaba una broma. Sin embargo, algo dentro de él se encendió. El miedo que había creído olvidado regresó de inmediato. No sabía si era la entidad que había vencido, o si era algo peor, algo que había quedado atrás, esperando. El susurro persistió, flotando en el aire, como una sombra que lo alcanzaba desde el pasado. Juan sintió una presión en su pecho, como si el río mismo lo llamara, lo recordara. No importaba cuán lejos se hubiera ido, la sombra de la maldición nunca lo abandonaría. El ciclo parecía repetirse, pero él no podía huir más. La única opción era enfrentarlo nuevamente. Despertó, sudando, el eco del susurro en su cabeza. Se levantó de la cama con rapidez, miró a su alrededor, buscando algo, buscando alguna explicación lógica para lo que había oído. Pero la habitación estaba vacía, tranquila, sin rastro del peligro que lo había acechado. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. Sabía que no podía ignorar lo que sentía. A pesar de la paz que pensó haber alcanzado, la maldición aún no lo había dejado. Decidió salir, caminar por la noche, como si eso pudiera liberarlo de la sensación de ser observado. Caminó hasta el borde del río, donde el silencio de la noche era absoluto. Pero, al acercarse, vio algo en el agua, algo que nunca podría haber imaginado. Una figura borrosa, reflejada en la superficie, pero esta vez
no era la mujer del río. Era una silueta nueva, algo que aún no entendía, pero que sentía en su alma. Ella sigue llorando junto al río, susurró nuevamente, y el miedo lo envolvió como una manta fría. La figura en el agua comenzó a cobrar forma lentamente, distorsionándose en el reflejo de la luna. Juan retrocedió, su corazón latiendo con fuerza, su mente luchando por entender lo que veía. «¿Qué eres?», murmuró, pero la figura no respondió. Era como si el agua la estuviera gestando, como una presencia que no podía existir en este mundo, pero que aún así estaba allí, esperando ser vista. La figura se alzó lentamente, tomando la forma de una mujer, pero algo en sus ojos, algo en su postura, era diferente. No era la entidad a la que Juan se había enfrentado, no era la misma sombra del río. Esta figura tenía algo más, algo personal, como si estuviera conectada con él de alguna manera más profunda. El agua comenzó a agitarse y el susurro se intensificó. «Ya no puedes escapar», susurró la figura, y Juan sintió un nudo en el estómago. Todo parecía más real que nunca, y el ciclo comenzaba de nuevo, pero con un giro mucho más oscuro. «Te dije que no podrías escapar», la figura dijo, esta vez con una voz más clara, más definida. «Eres mío desde el primer día. Eres parte de la historia del río, parte de su legado». El agua comenzó a arrastrarse hacia la orilla, como si estuviera viva, respondiendo a la llamada de la figura. Juan trató de retroceder, pero algo lo mantenía inmóvil, como si el suelo mismo lo estuviera sujetando. La entidad ya no era un simple espectro, ahora era algo más. Había venido por él, no solo como una maldición, sino como parte de su destino. El miedo de Juan se transformó en desesperación. «No puedo», pensó, «no puedo luchar más». Las fuerzas oscuras del río lo rodearon, y el agua comenzó a engullirlo lentamente. Mientras la figura avanzaba hacia él, Juan sintió que su cuerpo ya no le respondía. La sombra del río había ganado, y él era solo otra alma atrapada en su historia eterna. Justo cuando Juan pensaba que todo estaba perdido, algo dentro de él despertó. Recordó las palabras de la anciana. Recordó el poder que había sentido al romper el pacto. Con un esfuerzo final, luchó contra las corrientes invisibles que lo mantenían cautivo. «¡No más!», gritó con desesperación, apretando los puños. La figura, sorprendida por su resistencia, vaciló por un momento. Juan, tomando lo poco que le quedaba de fuerza, dio un paso hacia adelante, enfrentándose a la entidad con una nueva determinación. «No serás tú quien controle mi destino», dijo, su voz ahora firme. El agua comenzó a retroceder, como si el río, en toda su furia, estuviera comenzando a rendirse. En ese momento, el viento se calmó, y la figura del río se desvaneció lentamente, dejando atrás solo el eco de su presencia. El ciclo había terminado, y Juan, finalmente, se liberó. El río ya no lo reclamaría. La maldición había perdido su poder.